¿por qué mi industria no avanza? Y empezar a ver esto, que nos falta organización, que nos faltan referencias, que nos falta asesorarnos de otras personas. Porque la gente en la industria es muy cálida. Y si tú mandas un correo o escribes un mensaje a una persona que no conoces de la industria por un consejo, el 90% de las veces vas a recibirlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Cotorreo Creativo. Hoy tenemos la segunda parte de nuestra conversación con María Fernanda Castro, productora en las industrias creativas. Específicamente, durante un buen tiempo de su carrera, Marifer estuvo produciendo para la industria de la animación en diferentes estudios. Nosotros nos conocimos cuando Marifer fue la productora en línea para Mighty Animation, para nuestro proyecto de Rey Misterio, para una serie de piezas específicas de ese proyecto. Y desde esa interacción profesional y ahora más con estas conversaciones que hemos tenido, fue evidente la pasión, el interés, el compromiso con la industria y con la profesión de Marifer. En la primera plática, o en la primera parte de la plática, platicamos un poquito del recorrido profesional de Marifer, cómo entró a la industria. Platicamos un poquito de los principios generales de producción, que fue increíblemente interesante. Si no la han escuchado, yo les recomendaría ponerle pausa a este y escuchar ese episodio. Y en este episodio nos vamos a clavar un poquito más en la experiencia conjunta que hubo, qué salió mal y cómo justamente este trabajo de planeación, de producción, ayuda a que las cosas se hagan realidad. Y un poco lo contrario, como sin él no se hacen realidad. Y es algo que le hemos escuchado a varios de nuestros invitados desde el lado creativo, y ahora escucharlo de una de las personas cuya misión justamente es habilitarlo, creo que es muy interesante. Hay muchísimos aprendizajes. También creo que es bien interesante pensar en los términos de creatividad para resolver este tipo de problemas, como es fundamental. Y también pensar en términos, y Marifer lo expresa muy bien, de apertura, de disposición a aprender, a crecer, que es fundamental para la industria. Pero no lo escuchen de mí, escúchenlo de ella misma. Los dejo con Marifer. A diferencia del arte, de la animación, de la música, que ahí está tangible hasta cierto punto. Para muchos artistas del oficio que sea, o sea, ilustradores, coloristas, animadores, compositores, es fácil apuntar a referencias. ¿Por qué? Porque su medio es tangible y es, yo quiero dibujar así o me gusta cómo anima tal. ¿Tú podrías apuntar a alguna productora, a algún productor que tú digas, uff, me encanta cómo trabaja, me encanta cómo hace lo que hace, quiero ser así cuando sea grande? Uy, creo que sí, sí puedo, pero es una muy buena pregunta, la verdad. Eh, Porque como dices, o sea, la verdad es que no es visible, no Ujú, es visible y es algo como que mucha gente no sabe siquiera, ¿no? O sea, como que incluso uno de los créditos principales en las películas que de que están en todos lados, o sea, como que antes que las películas tenían los créditos al principio, lo primero que veías prácticamente era el productor, ¿no? El guionista, y ya ujú. luego vienen los actores. Son los primeros créditos que aparecen al final y nadie sabe quiénes son los productores, ¿no? Para mí, un modelo a seguir, sobre todo por como la forma en la que ella se vincula con los nuevos creadores, es Heather Canyon. Es Ujú, esta productora que resuena mucho en el momento de crear carpetas de producción, porque ella tiene como una ujú, conferencia en la que explica cómo las revisan, qué es lo importante. Y esta chica tiene como que una trayectoria larguísima de que ha estado en un montón de series pues, importantes de Cartoon Network, de Disney y así. Y aún así, ella se mantiene muy vigente en festivales y todo el tiempo está como apadrinando proyectos y como que apoyando tal cual. O sea, es como que ella no está contenta solo con
hacer su trabajo y ya, o sea, la parte como que admiro más de esta mujer es su convicción con ayudar a otras personas, o sea, como con empujar a que alguien más pueda lograr hacer su serie, a que haya más crecimiento en la industria. Y otra productora que también admiro mucho, fue compañera de trabajo mía en Mighty durante un largo rato, se llama Andrea Cataño, es colombiana, es un mujerón, la verdad es que la aprendí muchísimo, es súper buena productora, es como que su mente trabaja de una forma muy rápida para resolver problemas, es muy buena para crear match con el equipo y también es storyteller, o sea, también está involucrada en la creación de contenidos. Buenísimo, buenísimo, increíble. Está súper bueno y es una de esas cosas en las que vale la pena poner atención, ¿no? Para aquellos que están interesados en el medio, interesados o no en la producción, porque pueden empezarse a notar patrones cuando vemos un nombre aparecer en diferentes producciones, cuando vemos series o películas que nos gustan, empezar a encontrar las coincidencias y es sorprendente cómo los buenos y las buenas productoras en efecto aparecen y también tienen un estilo que se hace ver en el resultado final, ¿no? Entonces está increíble, está buenísimo. Eh, Cambiando un poquito de velocidad, durante tus 3 años en Mighty, en los que fuiste adquiriendo más responsabilidades, como nos dijiste, empezaste como asistente y después eras line producer al final y líder de equipo. Obviamente pasaste por muchísimas producciones. Eh, Tengo un par de preguntas al respecto, pero en un momento de descarada autopromoción, uno de tus últimos proyectos fue el proyecto de Rey Misterio. Así es. Eh, Cuéntanos un poquito, porque ese proyecto tuvo en la relación de nosotros, de Viva Calavera, con Mighty, pero también a nivel global con Time Warner y la adquisición con AT&T y después cambios de ejecutivos y demás. Hubo ahí muchos ires y venires. Eh, Así desde tu perspectiva, ¿cuál fue tu aproximación al proyecto? ¿Qué fue lo bonito de ese proyecto? ¿Qué fue lo no tan bonito de ese proyecto mientras estuviste en él? Pues la primera vez que yo supe de Rey Misterio no era mi proyecto, era el proyecto de otro compañero productor. Y yo supe de Rey porque uno de mis artistas que yo estaba trabajando, uno de mis supervisores, me pidió como, oye, voy a ir a una junta, ¿no? Y yo de que, bueno, está bien, ya que se le dio su junta, era una junta como de pitch para los artistas de Rey Misterio, ¿no? Y ya me Ujú. platicó el proyecto y mi primera impresión fue que era muy como cercano a casa, como que muy mexicano. Y ya luego fue como que me explicó, sí, es que es mexicano, ¿no? Eso fue como que lo primero que se me quedó de Rey, o sea, que era como de México para México, y es algo que se me hizo muy padre. Y después como que de esta experiencia, porque yo tampoco vi lo que era, o sea, no me tocó ver el primer acercamiento de Rey, ¿no? Solo como que fue esta plática con mi supervisor que me contó lo que iban a hacer, ¿no? Y pues, mi cabeza fue como, wow, está increíble, ¿no? Y ya más adelante, después de que el proyecto tuvo una pausa, entré yo como productora del proyecto, porque el otro compañero ya estaba como que ocupado y fue mi turno de entrarle al quite. Y lo primero que me impresionó mucho fue como los visuales y la cantidad de exploración que había habido en el proyecto, porque había habido un trabajo visual de años, de trabajar a los personajes, de trabajar los fondos. Y cuando yo entré al proyecto, estaban en eso, estaban haciendo como el último acercamiento a los fondos del show. Incluso me tocó entrar cuando se hizo una propuesta como un poco radicalmente diferente a la que se tenía, como si no nos está gustando tanto, a ver, intentemos con esta otra, ¿no? Que al final volvimos a lo que teníamos, pero inclusive fue como un proceso valioso de exploración, ¿no? Que es algo que tuvo mucho la serie tal cual, o sea, como que hubo muchísimo espacio para ver qué era lo mejor para el proyecto, ¿no? Algo que me gusta mucho de la concepción de Rey
es algo que tú me pichaste, de hecho, que es esta idea de que este es un México limpio, es un México sin corrupción, es un México donde los problemas necesitan a un superhéroe que luche contra el mar porque ya no son estructurales. Es un México verde, es un México cuyos canales en la ciudad aún están vivos y son cuidados, ¿no? Es como todo esto que podríamos llegar a ser, es como esta aspiración a un México ideal, me llamó mucho desde el principio, o sea, como que siento que es de las cosas más grandes que tiene el proyecto de Rey. Otra cosa que me gustó mucho de Rey es su acercamiento a otras series en cuestión de narrativa, o sea, como que se mantuvo el espíritu de que es un proyecto auténtico y local, pero como me decía mucho un maestro, de que lo local es global, lo local es universal. Entonces, entre más específico sea tu problema en la historia o entre más localizada esté tu problemática, es cuando tu serie se vuelve global, porque todos nos podemos identificar con los problemas particulares. Es como muy curioso, ¿no? O sea, porque tienes tanta identidad y actitud en lo que estás presentando que la gente se siente identificada, ¿no? Que es un poco lo que pasó con la película esta que ganó el Oscar de Ya no estoy aquí, ¿no? Que era tan localizado el problema que se volvió global, ¿no? Siento que es algo que tiene Rey Misterio, que está tan localizado que tiene esta facultad de volverse global. Incluso en la narrativa que están manejando, están tomando prestados muchos elementos de series que ya existen. O sea, está esta influencia muy marcada del anime, y en cuanto a la narrativa está muy pegado al lado occidental de la animación y de los superhéroes. Entonces como que es esta combinación de referencias globales en un proyecto tan localizado, siento que es una muy buena mancuerna para lograr algo muy grande. La verdad es que no sé qué tanto puedo decir, estoy intentando así como que ir un poquito, para no decir específico qué es lo que está pasando, es como, ay, no quiero dar spoilers, pero sí tienen como una combinación muy chida de lo que se podría ver en un México así, ¿no? Tan idílico, con todas estas, con la idiosincrasia y la pictórica del México, ¿no? O sea, como que este colorido, las grecas, o sea, que es algo como que muy, muy de aquí, y la lucha libre, que es algo tan local también, como que transformado en este mundo mágico, es algo muy increíble, que todos vamos a poder disfrutar pronto. Y pues esta influencia que te digo que tienen como de narrativa occidental, pero visuales del anime, está muy interesante. De acuerdo, gracias. Gracias por esa perspectiva. También a veces es bueno ver desde fuera, ¿no? Algo de lo que fuiste parte o de lo que eres parte. Para mí hay una cuestión que se vuelve evidente a través de la relación con Mighty y ya de entrar a producción de una manera un poquito más formal y con más implicaciones de las que nosotros estábamos acostumbrados. Y es un poquito hacia allá que me gustaría también llevar la conversación en términos globales, que es justamente los riesgos de no tener un equipo de producción experimentado, de no tener visibilidad o de no prever ciertas posibles situaciones que en el caso de la producción de Rey Misterio ciertamente nos hizo daño, ¿no? Y ciertamente tu presencia y la presencia de Mighty nos ayudó a formalizar y a darle una estructura que, aunque terminó siendo costoso, hubiera sido muchísimo más costoso en tiempo, en dinero, en salud mental, si no hubieses estado tú, si no hubiese estado la presencia de Mighty. ¿Qué tanto ves tú, tomando como ejemplo nuestra producción o otras, que eso es sistemático en las producciones mexicanas? ¿Está cambiando, no está cambiando, es particular? ¿Cuál es tu impresión al respecto? Bueno que me preguntas eso, porque justo ese era como mi punto a tocar sobre qué fue lo no tan bueno o lo malo durante el Ujú. proyecto.
Y lo último que dijiste de qué está pasando con las producciones mexicanas es eso. O sea, no hay una formalidad en la estructura para llevar a cabo una serie. O sea, nuestra industria está muy, muy en pañales en materia de animación. O sea, ¿se han hecho películas? Sí. ¿Se han hecho cortometrajes? Sí. ¿Se han intentado hacer series? Sí. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué fue lo que pasó Con desde el inicio? ustedes, Es que no tenemos la Rey disciplina Misterio. ni la experiencia para hacerlo. O sea, hacer una película sobre todo live action, es, es incluso un maratón, es una carrera. O sea, te puedes desvelar un par de meses, o sea, puedes como que meter marchas forzadas y la cosa va a salir y va a salir bien, eventualmente, porque tiene un tiempo finito. O sea, de que decir, pues mi película se va a estrenar tal día, tiene tanta duración. Es como, sí, me puedo desvelar 3 meses o un mes y medio, no pasa nada, se puede, ¿no? Que el mexicano tiene mucho eso, que es algo como que sí, sí, sí se va a armar, de que culo si no y todo eso, ¿no? O sea, como que esa forma de retarse a uno mismo y de llevarse al límite se tiene. ¿Qué pasa con las series? Las series son producciones largas, muy, muy largas. Y no puedes tratarlas como una carrera de velocidad. Entonces, las series son maratones. Tienes que tener cierta formalidad para poder lograrlo, porque si empiezas a querer decir, es que nos desvelamos, trabajamos más horas al día, no dormimos nunca, pues no vas a acabar tu serie, te vas a morir en el intento, ¿no? Es como, no es algo que puedas hacer porque el tiempo es demasiado largo. Y la falta de experiencia que tenemos como industria en México, pues es cuando nos cobra factura, porque no tenemos la noción, lo decíamos hace rato, es muy difícil calcular cuánto tiempo nos vamos a tardar. Y es más difícil calcular cuánto tiempo nos vamos a tardar si esto es nuevo, si hay que explorar el estilo visual, si hay que darle revisiones al guión. Un mal que hay en México, y es un mal horrible, es cuando las películas llegan a la fase de producción, los guiones apenas si tienen 3 tratamientos, cuando una película normal puede llegar a tener 20 tratamientos de guión, ¿no? Y en México es como, sí, sí, ya, vámonos rápido, vamos tarde, ¿no? Como que tenemos este sentido de urgencia, de que estamos atrás de no sé, otras industrias, otras naciones, o incluso otros cineastas y creativos en México, ¿no? Y queremos como todo el tiempo alcanzarlos, ¿no? Y tendemos a rochear muchísimo las cosas. En caso de Rey, cuando estábamos trabajando, el guión todavía estaba en revisión, ¿no? Que la última versión del guión es muy buena, o sea, realmente se llegó a algo muy padre para trabajar, y creo que pues nos dimos cuenta a mitad del camino que nuestros animatics necesitaban mucho más trabajo del que se tenía pensado originalmente. Y como dices, es una cosa que resulta ser costosa, o sea, que es muy costoso darte cuenta de que estás equivocado, ¿no? Y fue una cuestión pues mutua. O sea, cuando nosotros recibimos los animatics, los vimos y dijimos, claro que sí se puede, hay que empezar la producción, porque teníamos como este empuje de querer hacerlo ya, ¿no? De querer avanzar y ya, vámonos, que ya queda, que ya es tarde, ¿no? Y es esta falta de experiencia. O sea, creo que para esta etapa que se viene de Rey, pues capturamos muchísima información del primer avance. Y pues ya me lo habías comentado, ¿no? Que pues ya va a haber un proceso más formal para realizar los animáticos, de que los personajes van a estar mucho mejor seteados, tanto en acciones como en modelo, que es algo que, como tú dices, nos costó factura. Y es una cosa que a nadie en su momento se le ocurrió presupuestar en tiempos. O sea, nadie dijo, nos va a tomar tanto tiempo averiguar qué animáticos nos funcionan. Nadie dijo, nos va a tomar tanto tiempo averiguar cómo se va a ver Rey, ¿no? Y es una cosa bien difícil de trabajar, ¿no? De que cuánto tiempo de exploración es el suficiente, porque inclusive, aunque tú llegues a un resultado que te gusta, siempre puede ser mejor. O sea, para la perfección no hay límite, y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si nos estamos clavando que algo tiene que ser perfecto llegar a un punto así como de divinización de nuestro trabajo, nunca vamos a hacer nada que sea bueno, porque simplemente nunca vamos a hacer nada, ¿no?
y es un tiempo como bien delicado de cuánto es suficiente, hasta qué punto vamos a llegar con este tratamiento, ¿no? Es algo que como industria nos falta muchísimo, porque como artistas, y creo que es algo muy mexicano, nos, nos jalamos a nosotros mismos a hacer lo imposible. Nos exigimos muchísimo todo el tiempo porque tenemos como esta idea de que tenemos que demostrarle algo a alguien, ¿no? Que nos está haciendo daño como industria, pero también nos está enseñando mucho a hacer las cosas. Cuando yo empecé como productora, había mucha gente que yo conocía que decía que el productor no era una parte vital de las Ujú. series, ¿no? Que no era una parte vital de una película, que se podía hacer sin el productor, ¿no? Y ya, pues yo empecé, desde que yo empecé ahorita, todas estas personas, o al menos casi todas, ya cambiaron de opinión, ¿no? O sea, y es algo que siento que no solo es en mi círculo, sino que en general a nivel país nos estamos dando cuenta de la importancia de organizar y de aprender de los demás, porque un poco que también nos pasa como mexicanos es de que queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y creemos que ver qué hace el vecino es hacer trampa. Ujú. Que pues está terrible, es como una idea súper equivocada, porque el vecino todo el tiempo está viendo al otro vecino, ¿no? Es como, es una industria que se construye a sí misma, no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, no vamos a salir con algo nunca antes visto en la historia de la humanidad, porque los humanos como especie tendemos a contar historias y tendemos a contar la misma historia una y otra vez, no por nada el viaje del héroe es una cosa, ¿no? Y en este sentido creo que como mexicanos es algo que tenemos que racionalizar, o sea, dejar de hacerlo como a lo bruto y decir, ¿por qué estoy teniendo estos errores? ¿Por qué mi industria no avanza? Y empezar a ver esto, que nos falta organización, que nos faltan referencias, que nos falta asesorarnos de otras personas. Porque la gente en la industria es muy cálida. Y si tú mandas un correo o escribes un mensaje a una persona que no conoces de la industria por un consejo, el 90% de las veces vas a recibir un consejo. O sea, no es algo raro que suceda. Somos nosotros que tenemos que quitarnos esta idea de que somos una competencia y de que tenemos que abrazar el compañerismo, ¿no? Y ser una sola industria, que aprendamos de nuestros mismos errores, ¿no? Porque quizás lo que pasó en Rey, de que no teníamos esta organización tan clara, porque no teníamos visualizado el tiempo que nos iba a tomar hacer las cosas, no hubiera pasado si hubiéramos aprendido de otras personas que lo intentaron antes, ¿no? Si hubiéramos acercado más a este tipo de estructuras o a un nivel más profundo, porque sí preguntamos, sí dijimos, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo no lo hiciste? Pero también está esto, que otra vez es como muy de nosotros como pueblo, de que no queremos preguntar mucho porque es grosero, ¿no? Como, no queremos llegar hasta la cocina, ¿no? Es como aquí a la puerta nomás, a ver. Sí, creo que es como esto lo que mucho nos pasa como industria, ¿no? Que estamos muy a nuestro círculo y no queremos expandir nuestros horizontes, y por dos razones, porque creemos que de entrada nos van a hablar mal o nos van a hacer feo, o no nos van a ayudar y para qué, y por otro lado porque somos muy celosos de lo que hacemos. Es como si les Ujú. platico mi idea se la van a robar. No, no se la van a robar porque tu idea es tuya. Y dos razones otra vez, lo que tú puedas hacer como artista y como creador sobre tu historia no lo puede hacer nadie más. Y tu historia, que voy a poner el ejemplo de Rey, que es un superhéroe que pelea contra el mal, que tiene una identidad secreta, que tiene un sidekick, esa historia ya la vimos muchas veces, en todos los superhéroes básicamente, pero el caso no es en qué se parece a los demás, el caso es en qué es diferente. Y esa diferencia está en el autor y eso no te lo puede robar nadie. A menos que te roben a ti y te pongan a escribir en nombre de alguien más, o sea, no te pueden robar eso, ¿no? Claro, claro. Y ahí, en mi opinión, creo que en la raíz de esos problemas que describes, de esta temerosidad de preguntar y de esta temerosidad de compartir lo que consideramos que es nuestro, también hay un poquito de inseguridad, también hay un poquito de miedo de, pues van a saber que no sé, o van a creer que soy un incompetente, o como dices, me van a robar la idea y es la única que tengo. Y, y parte de, creo yo, superar eso es confiar un poquito más en nosotros
que irónicamente también viene con la experiencia. O sea, entre más cosas hagamos, más fácil es confiar en nosotros mismos, como individuos, como equipos y como industria, Sí, ¿no? claro. Y dime una cosa, tu perspectiva, habiendo hecho este diagnóstico, ¿tu perspectiva es optimista en cuanto a vamos como industria a poder sortear estos problemas? ¿O más bien pesimista, más bien, lo veo difícil y yo por eso ya estoy en los videojuegos? ¿Cómo, cómo ves el futuro? Hombre, yo creo que es súper optimista y también siento que mucho es porque la gente joven, o sea, ay, yo no soy un anciano, ¿verdad? Pero la gente joven está teniendo mucho impulso en cuanto a abrir fronteras, o sea, como, eh, este, o sea, la gente se queja mucho de los centennials así, pero yo siento que tiene un empuje bien padre de que ya no hay barreras, ¿no? O sea, de que ya todo se puede hablar y todo se puede decir y como que las generaciones estamos aprendiendo de las más bajitas. Está chistoso, ¿no? Porque incluso siento que los millennials les estamos enseñando muchas cosas a la generación X, ¿no? Entonces está como padre esta interconexión que estamos teniendo en este momento. Y pues ha habido muchos esfuerzos a nivel industria, o sea, Pixelator le está haciendo cosas súper padres y, y ya no es solo Pixelator, o sea, ya vas a Pixelator y ya sabes que hay otros concursos, ya sabes que está Nessie, ya sabes que está Ventana Sur y que no hay límites, o sea, que el límite te lo pones tú. Y tanto así tengo fe en que la industria de México va a crecer y que vamos a tener un montón de nuevas series viniendo pronto, es que yo misma estoy trabajando con compañeras de la carrera y de la vida en generar nuevas ideas, en generar nuevas series. A cada rato nos metemos a concursos y trabajamos en carpetas y estamos como que dándole mucho empuje a generar nuevas narrativas, ¿no? Y, y sí, yo creo que la perspectiva es positiva, porque incluso esta actitud de la que estamos hablando, de ser tan como conservador con las ideas, no pedir ayuda y hacer como un estudio o un arte de nicho en México, es algo que siento que ya pasó o ya está pasando. O sea, todavía hay personas que están muy clavadas a decir, esto es cool lo que hacemos aquí, no podemos hacer otra cosa y no vamos a hacer otros estilos y no le vamos a preguntar a nadie, ni le vamos a decir a nadie lo que estamos haciendo. Esas personas todavía están en la industria, pero siento que ya se están volviendo las menos, tanto porque de este grupito se está saliendo gente, porque las nuevas generaciones estamos entrando con todo, así de que nosotros también queremos ser parte, nosotros también queremos hacer contenidos, queremos sacar series, queremos sacar cortos, y yo sí le voy a preguntar al de al lado cómo está haciendo sus cosas. Entonces, el conocimiento está creciendo muy rápido y no por nada en los estudios hay personas muy jóvenes teniendo puestos altos de supervisión y de dirección y de administración, como es mi caso en producción, porque siento que sí viene muy fuerte esta ola de ser más abiertos y preguntar y mejorar y crecer. Entonces, lo que a un animador de 50 años le tomó aprender en 50 años, un animador que ahorita tiene 26, lo va a saber cuando tenga 35. O sea, es este el empuje, ¿no? De que están mucho más abiertos al intercambio de conocimientos. De acuerdo, está buenísimo. Creo que es una perspectiva muy positiva, en efecto, y me da muchísimo gusto saber que a título individual tú todavía estás apostando por el medio y quizá desde una trinchera un poquito diferente, pero haciendo una contribución al medio y a la industria. Em, y pensando en eso, eh, hoy en día, hoy específicamente nos contabas hace rato, estás en una industria relacionada, pero un poquito diferente. Estás en el mundo de los videojuegos, específicamente videojuegos móviles, específicamente esta onda de entretenimiento más presencial, más de casinos. Platícanos un poquito, ¿cómo ha sido esa curva de aprendizaje? ¿Cómo ha sido ese mundo diferente al mundo en el que vivías antes con Mighty y en la animación? Sí fue un cambio muy radical porque creo que yo ya vivía en el pipeline de animación. Es como, sí, así es la vida, es todo lo que existe, ¿no? Y yo algo que no me había detenido a pensar a profundidad es la cantidad de recursos de arte que necesita un juego para existir, ¿no?
el más sencillo que se te ocurra, para celular, el que tú quieras, tiene como que mucho coco para inclusive acertar a poner los botones, o sea, dónde es que quedan más cómodos para las personas, dónde es que son más visuales, cómo hacer que las interfaces de usuarios sean amigables y fáciles de entender para cualquier persona de cualquier edad, ¿no? De cualquier generación. Entonces, como que yo nunca había reflexionado sobre eso a profundidad y yo no consideraba como a los videojuegos tanto como una manifestación de arte, ¿no? Eh, ves que estas personas de Nintendo siempre que les preguntan, oigan, ustedes hacen arte, y dicen, no, no, nosotros hacemos juegos. Yo estaba como súper de acuerdo con ellos, de que sí, pues son juegos, no es arte eso, ¿no? Y ya Sí. como que cuando se me presentó esta oportunidad de cambiar como que el rumbo de mi carrera y yo acepté, empecé como a notar cosas que antes no notaba, incluso en los juegos que yo jugaba, ¿no? Como este tipo de factores que te llevan a una toma de decisiones muy diferentes en animación. O sea, en animación te tienes que preocupar porque tu historia se entienda y porque todos los elementos que están involucrados refuercen esa historia, ¿no? Y en videojuegos lo que te tienes que preocupar es que la gente sepa jugar tu juego. Es un nivel de involucramiento muy diferente, ¿no? Muy, muy diferente. Es como enseñar a vivir las cosas, ¿no? Y no enseñar a ser un espectador. Creo que ahí fue como que lo primero que yo dije, sí, me voy a ir hacia acá mejor. Esta mezcla entre entretenimiento y tiene una onda teatral muy rara y arte y animación, está como padre, ¿no? Entonces como que, o sea, yo ahorita estoy en más juegos móviles y de casino, no estoy en nada triple A todavía, pero pues vamos empezando por algo, ¿no? Y algo que Claro. me sorprende muchísimo ahorita jugando y prestando atención a juegos de casino, es la finura que tienen muchas veces en el arte que se hace, o sea, que hay máquinas que tienen artes muy, muy sublimes, o sea, incluso que es como que este juego de casino va a imitar el arte del Renacimiento. Y es como, ¿cuándo se te había ocurrido que le iban a invertir tantos recursos, ¿no? Para que alguien esté jalándole a la maquinita. Y Claro, es algo como que claro. nunca había yo racionalizado, ¿no? Y bueno, esa fue más que nada como mi motivo de decir, sí, vámonos por los juegos, ¿no? Y estando acá, ya dentro de la industria de los juegos, he estado como leyendo mucho de historia de los casinos o historia de la industria como tal, entonces estoy como aprendiendo muchas cosas interesantes, ¿no? Sobre, o sea, ¿por qué Las Vegas son Las Vegas? Y aparentemente solo es porque fue el primer estado de Estados Unidos en el que ya no estaba penado jugar, ¿no? Jugar juegos de apuestas, entonces ese fue el empuje que hacía falta, ¿no? Que en un lugar se les permitiera, ¿no? Y como Las Vegas hay varios nichos en el mundo, y como que un poco más centrados en el cambio, la parte de ingeniería es un mundo que para mí es completamente nuevo, ¿no? Sí llevé materias de videojuegos, sí llevé materias de programación. Yo hice un juego en la escuela de un oso que atrapaba manzanas, decía cuántas manzanas había agarrado, así que algo me acordaba, pero ya verlo implementado en un juego real, o sea, no es como que con esta mancuerna que se tiene que hacer entre el equipo de arte, ingeniería y el game design, que también es un papel muy, muy no visto, que es como que muy, muy invisible ante los ojos de todos. También todos los juegos tienen un arquitecto, yo no sabía eso, o sea, que tenía que haber un arquitecto que se encargara de crear tal cual como la red de comunicación entre un nivel y el otro, ¿no? Entonces me estoy sintiendo muchísimo como cuando empecé a trabajar en la primera película que fui asistente o que yo saqué mi primer corto, o sea, como que es un mundo de cosas que tú medio viste en la escuela y que según tú sabías que era, pero aplicadas a la vida real es completamente diferente, ¿no? E inclusive Claro. las mancuernas en el mundo de los videojuegos no son tan vocales como en el mundo de la animación. En el mundo de la animación, eventualmente todos terminan estando en el mismo cuarto y tomando decisiones, ¿no? Y en el mundo de los videojuegos el equipo de los ingenieros es un poco más retraído y un poco más como que en su propia esfera. Y es más curioso porque en los videojuegos
hay una cosa que se llama iteraciones. Entonces, cada vez que avanzas en el proceso, hay una nueva versión del juego, ¿no? En la primera versión son todos cuadros y bolitas, la segunda versión tiene los sketches, la tercera versión ya es algo más cercano al arte. Y es un constante refresh de lo que se está sucediendo en tiempo real, que es algo que en la animación no sucede. O sea, tú no puedes ver tu película en tiempo real cada que haces un cambio. Ujú. Es algo que Claro, pues, necesita muchos ajustes, ¿no? Y en los videojuegos es algo que claro. pasa constantemente, pero aún así el equipo no está tan comunicado. Y es como que aquí me pregunto, ¿será que es por eso? O sea, como hay tantos cambios, no necesitamos hablar todo el tiempo porque es obvio lo que está pasando. O es como esta mancuerna chistosa, ¿no? Como que el equipo no es tan vocal, pero todo el tiempo están al pendiente de lo que está sucediendo, ¿no? Que en animación tienes que ser súper vocal porque no lo puedes ver. Lo ves hasta el final, o sea, puedes ir viendo whips, sí, pero no vas a ver tu película completa con ese Ujú. feel ni con el mismo nivel de acabado, porque muchas veces cuando ves un whip ves storyboard, pencil test, shot final, y en videojuegos sí estás viendo todo parejo con el mismo nivel todo el tiempo, entonces es otra racionalización de cómo está cambiando tu juego, ¿no? Entonces sí estoy como que muy ahorita cautivada por lo que está sucediendo, como que es un mundo muy nuevo para mí y muchas cosas que tengo que aprender todavía, sobre todo, pues, como te decía hace rato, de cómo se hacen las cosas, ¿no? Ahorita estoy en ese proceso de recuperar cuáles son las herramientas que necesitan los equipos con los que estoy trabajando, ¿no? Incluso, o sea, yo acabo Cl- de entrar y estoy dirigiendo equipos de arte porque todavía no estoy con un nivel de conocimiento para empezar a liderar un equipo de ingenieros, Ujú. que es lo Claro, lógico, ¿no? De que no vas a poner al nuevo a que eche por algo a supuesto. perder, ¿no? Es parte del proceso, ¿no? De cambiar de industria, de ingresar a este nuevo mundo. Claro, claro, está buenísimo. Y dime una cosa, y creo otra vez que sé la respuesta, pero hay un momento cualquier curva de aprendizaje en la que el nuevo conocimiento es abrumador y en la que de pronto decimos, híjole, mejor me quedo con lo que ya sabía porque esto es demasiado. Y alternativamente, antes y después, hay ese momento en el que ese nuevo aprendizaje es emocionante, es, wow, no puedo creer este mundo, esto es increíble. ¿Dónde estás tú ahora en este proceso nuevo? Ahorita en este preciso momento estoy como en el momento como que wow, todo es increíble y al mismo tiempo sí está esta espinita de todo sería más fácil si regresaras a donde ya estabas, ¿no? Ajá. Pero, pero espero que sea como pasajero eso, porque más bien como que lo siento en oleadas, ¿no? Como que de repente, Ujú, wow, todo está padre, y luego, ok, eso no lo conocía, ya me equivoqué otra vez, esto ujú. no pasaba, yo no me equivocaba hace un año, ¿no? Es como ese tipo de cosas, ¿no? De que pues, es una prueba y error, quieras o no estar aprendiendo algo nuevo, pero el proceso de aprendizaje es algo que a mí me gusta mucho, o sea, me cautiva mucho la idea de estarme moviendo, no necesariamente hacia adelante, o sea, como que estarme moviendo a cosas que no he visto antes. Entonces, como que este sube y baja de emociones cuando estás aprendiendo algo, a mí me gusta mucho, es como parte de las cosas que quiero que siempre estén en mi vida, ¿no? Que afortunadamente es algo que Claro, da la industria, porque inclusive aunque me hubiera quedado en la animación, cambiar de un proyecto a otro es una montaña rusa. Siempre hay cosas específicas en un proyecto que te obligan a aprender algo que tú no sabías o que te obligan a retarte a ti mismo intelectualmente. ¿Cómo vas a resolver esto ahora, no? Es algo que me gusta mucho de la producción también. claro, es lo que iba a decir, esa curiosidad y ese afán de descubrir cómo funcionan diferentes cosas va junto con pegado al oficio de productor, ¿no? Porque volvemos a lo que nos decías al principio, no tienes que ser un experto, pero tienes que saber, tener una noción de todo. Y tiene que importarte, o sea, como que tienes que querer saber, o sea, si estás ahí y dices, ay, no, es que este proceso está horrible, yo no quiero saber nada de VFX nunca en mi vida, no. Entonces, como que, pues no puedes producir una película porque tiene VFX, no Ujú. puedes producir una serie porque tiene VFX. Es como, pues puedes, si quieres seguir siendo productor, puedes ser un coordinador de un área o un asistente, pero
pues nunca vas a poder tomar proyectos grandes porque te repugna esto, ¿no? Es como, tienes que tener esta voluntad de querer saber, y tampoco es que te tiene que encantar, o sea, no tienes que decir, sí, amo todo, ¿no? Que en mi caso, yo no soy súper fan del 3D, o sea, sí me gusta, sí lo disfruto, sí entiendo cómo funciona, pero no es mi técnica favorita y no tiene que serlo. Solo tengo que entenderla y tener la voluntad de querer saber más, sobre todo porque el 3D todo el tiempo se está actualizando. O sea, no te puedes quedar con lo que sabías si te vas a dedicar a producir contenido 3D. Es como, tienes que actualizarte. Incluso, o sea, si yo en un año o dos decido volver a la animación y me pongo en una película 3D, o sea, voy a tener que hacer otra investigación sobre a ver qué cambió, ¿no? En este tiempo que no estuve aquí, ¿no? Y es como que, pues, otra vez, no tienes que ser un experto, pero tienes que saber qué está pasando para poder ayudar a los demás. Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Marifer, una pregunta que me gusta hacerle a todos los invitados del Cotorreo Creativo es, en un título más personal, ¿qué estás consumiendo ahora mismo? Nos decías que estás jugando videojuegos casi 3 horas diarias. Me imagino que estás viendo películas o leyendo. Cuéntanos un poquito, ¿qué tienes ahorita así enfrente de ti que te tiene fascinada? Claro que sí. Ahorita ando full griego. Estoy jugando Hades y ¿Ok? ya llevo casi 200 muertes. Así soy un caso fatal. No me juzguen mucho. Estoy jugando como 3 horas al día. Aparte, Ok. estoy releyendo Percy Jackson porque la Ujú. verdad es que no lo leí de chiquita, lo leí ya más de grande, pero ahorita lo estoy volviendo a leer porque quiero como retomar la saga, porque el autor Rick Riordan sacó más sagas de otras culturas y así, entonces estoy leyendo Percy Jackson. Al mismo tiempo estoy leyendo un libro de no ficción que se llama You Are What You Read, que habla sobre las noticias y cómo te afectan en tu vida y en tu percepción del mundo y la realidad. Está muy Ujú. interesante. De series estoy viendo Amphibia y estoy viendo Old House de Disney. Ujú. También tengo que ver Luca, que se acaba de estrenar de Pixar. Está Sí. como en mi lista de cosas que hacer este fin de semana. O sea, sí estoy en videojuegos, pero también sigo siendo súper fan de la animación y eso no lo voy a dejar pues nunca, jamás en la vida. Y estoy viendo Ujú. Fruits Basket, la segunda vuelta, el reboot, que ya está en su temporada final, también lo estoy viendo en anime. Súper. Buenísimo, buenísimo. Todas recomendaciones súper interesantes. Eh, Marifer, disfruté muchísimo esta conversación. Hay varias cosas que me llevo a título personal y a título profesional para empezar a aplicar. Yo creo que mucha gente se va a beneficiar mucho de escuchar esto. No puedo más que agradecerte enormemente por el buen rato y por toda la información y todas las ideas que compartiste con nosotros. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Cotorreo Creativo. No, hombre, muchas gracias por invitarme. La verdad es que desde que me contaste de la idea del podcast y todo, pues yo súper contenta de participar. Me encanta estar como en ese tipo de proyectos que ayudan a la industria a crecer, que visibilizan muchas cosas. De entrada en esta plática, ¿qué es un productor? ¿Qué hace un productor? ¿Para qué me sirve? ¿No? Entonces, sí, me encanta participar y la verdad es que si me quieres invitar otro día, yo muy contenta de estar aquí. Yo creo que esta es una de las pláticas de las que tendremos segunda parte. Cuando hayas acumulado un poquito más de experiencia en videojuegos, creo que estaría buenísimo clavarnos a eso. Creo que toda la parte de mobile y toda la parte de entretenimiento en vivo solemos descartarla. La gente se clava mucho con AAA, pero en realidad hay un mar de cosas que ver y cosas que platicar en videojuegos. Entonces, absolutamente me encantaría volverte a tener por acá. Por ahora, otra vez no puedo más que agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros. ¿Cómo vieron esta segunda parte de la conversación? Eh, yo volveré a decir lo que creo que dije en el episodio anterior. Es una de las pláticas del cotorreo creativo donde más se ha aprendido, donde más se hicieron evidentes cosas que parecerían sentido común, pero si no se les da la importancia necesaria, pues pueden destruir una producción independientemente de las ideas, de la creatividad, del talento que haya detrás. También me gusta mucho y me llama muchísimo la atención esta idea de apertura, de disposición a escuchar, a aprender
para crecer, para llevar a buen puerto una producción. Y también creo que es muy interesante este contraste entre la experiencia en el mundo de la animación y la experiencia ahora en el mundo de los videojuegos, donde ciertos de los principios generales son los mismos, pero en el detalle hay diferencias y ese detalle, una vez más, se vuelve fundamental. Y volvemos a este compromiso de aprender, de entender, de meterse justamente a esos detalles que hace toda la diferencia para el éxito de una producción. Espero que la plática les haya resultado interesante, espero que les haya resultado provechosa. En todo caso, díganos en los comentarios o escríbanos en nuestras redes sociales para decirnos qué les pareció esta conversación, qué aprendieron, qué les parece relevante acerca del mundo del rol de producción en nuestras industrias creativas. Para seguirnos, para escribirnos, estamos como GoGoCatrina en todas las redes sociales. Síganos ahí. Recuerden suscribirse para recibir notificaciones sobre los próximos episodios. Yo fui el Mestizo Enmascarado. Muchas gracias.